Bienvenidos a un programa más de El Trasfondo Hebreo del Nuevo Testamento, un programa diario donde analizamos las Escrituras desde una perspectiva judía distintiva del primer siglo. Les habla Silvio Parrales. Hoy hablaré sobre la profecía bíblica. El tema de hoy es Preparando un mundo para dos personajes. En el programa anterior, hablamos de 4 maneras en que el antiguo Imperio Romano unió al mundo hace 2000 años. Primero, dijimos que la antigua Roma unió al mundo con un sistema de gobierno común. Curiosamente, esa forma de gobierno era una república democrática, que luego se convirtió en una forma de gobierno imperial bajo los emperadores romanos, o los césares. Dijimos que así es históricamente como los tiranos llegan al poder. Primero, el poder recae en manos del pueblo y, con frecuencia, es el propio pueblo quien entrega las riendas del poder. Y hablábamos del hecho de que hoy en día tenemos este movimiento mundial hacia la democracia. Y de hecho, la democracia es realmente lo políticamente correcto hoy en día. Y eso está bien, salvo que la democracia suele ser precursora de la demagogia y finalmente de la dictadura. Y si interpretamos las profecías correctamente, eso es exactamente lo que sucederá al iniciar el nuevo siglo, el siglo XXI. Verán, esto es lo que mucha gente no comprende, y mejor lo explicamos aquí. Este movimiento mundial hacia la democracia forma parte del proceso que, creemos, eventualmente marcará el comienzo del reinado del anticristo. La caída del telón de acero era algo inevitable porque el comunismo era el último gran obstáculo para el establecimiento de este nuevo orden mundial del que hemos estado hablando. Mientras el comunismo dominara casi la mitad del mundo, como lo hizo durante 70 años, no habría un nuevo orden mundial. En aquel entonces teníamos 2 viejos órdenes mundiales compitiendo entre sí. Ahora bien, eso no significa que no haya cabida para el comunismo en el nuevo orden mundial, porque ya podemos ver cómo la China comunista, por ejemplo, se está preparando para convertirse en miembro de la Organización Mundial del Comercio. Se perfila como un actor importante en esta nueva economía global. Y tenemos a Corea del Norte, Vietnam del Norte, Cuba. Obviamente no están al mismo nivel que China, porque la gente en Corea del Norte, por ejemplo, se muere de hambre. Su economía está prácticamente muerta. Pero repito, aún podría haber algunas naciones comunistas en este nuevo orden mundial. De hecho, si observamos lo que está sucediendo en Rusia, no estamos del todo seguros de que el comunismo esté realmente muerto allí. Podríamos despertar mañana por la mañana y encontrarnos con un régimen comunista de nuevo en el poder en esa parte del mundo. Así que no está del todo claro. Pero la cuestión es que no tendríamos esta comunidad global emergente si no fuera por la caída del comunismo y la disolución de la antigua Unión Soviética. Porque con la caída del comunismo y con la disolución de la Unión Soviética, y no solo de la Unión Soviética, sino también de este imperio mundial, cuya influencia se extendía hasta 90 millas de la costa de Florida, con la disolución de este vasto imperio soviético mundial, se abrió el camino para el establecimiento de una comunidad global. De hecho, ahora oímos mucho hablar del concepto de aldea global. Somos una aldea global.
una comunidad global. Y es cierto, lo somos, en muchos sentidos. Así, la primera forma en que Roma unió al mundo fue políticamente, con una forma común de gobierno. Y esa forma de gobierno era una república democrática. Luego mencionamos la segunda forma en que Roma unió al mundo antiguo fue con un idioma común, que en aquellos tiempos era el latín. Y hablamos de la importancia que tenía para un imperio que abarcaba un área tan extensa y que abarcaba tantas naciones y culturas diferentes. La importancia de que la gente pudiera comunicarse. Y el latín, junto con el griego, eran dos idiomas que prácticamente todos en el imperio entendían. En Israel, el pueblo judío hablaba arameo en aquellos tiempos, que es muy similar al hebreo. Pero, de nuevo, también entendían latín y griego. Recuerden, vimos en Juan 19, versículo 20, cómo el letrero clavado en la cruz, donde Jesús fue crucificado, estaba escrito en esos tres idiomas: arameo, latín y griego. Y luego dijimos que la tercera forma en que los romanos unieron al mundo fue mediante una religión común. Al principio los romanos eran politeístas, dijimos, y analizamos el hecho de que tenían su propio conjunto de dioses y diosas en sus inicios. Más tarde, dijimos que adoptaron muchos de los dioses y diosas griegos. De alguna manera, absorbieron la cultura griega y finalmente adoptaron el cristianismo. Pero no fue el cristianismo en su forma original, fue una versión romanizada del cristianismo, que de hecho incorporó ciertos elementos del paganismo. Fue una versión gentil del cristianismo que repudió gran parte de su herencia judía, y en ciertos momentos incluso intentó purgar a los creyentes judíos y la influencia judía de su seno. Así que esta fue la tercera cosa que los antiguos romanos usaron para unir al mundo, una religión común. Tomaron una fe de Oriente Medio, el movimiento mesiánico, y con algunas modificaciones la transformaron en una religión romana. Fue el cristianismo romano, un cristianismo entre comillas. Y dijimos que es interesante que las escrituras proféticas indiquen que el reino del anticristo también se mantendrá unido por una religión común. De hecho, será una forma corrupta del cristianismo, no el humanismo secular, ni el ateísmo, ni el comunismo, ni ninguno de estos otros ismos contra los que hemos combatido durante tantos años, sino una corrupción de nuestra propia fe, una corrupción del cristianismo. Y haré de ello más adelante en esta serie, sobre los dos personajes de los últimos días, después de la partida de la Iglesia de Cristo aquí en la tierra. Ahora bien, número 4. La cuarta forma en que la antigua Roma unió al mundo fue mediante una infraestructura común, es decir, un sistema común de comunicaciones y viajes. Hasta el día de hoy, la antigua Roma es famosa por su sistema de caminos. Has oído el dicho: todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Eso se debe a que los romanos construyeron este elaborado sistema de caminos que conducía a prácticamente todas las grandes ciudades del mundo conocido. Si puedes imaginar una rueda con Roma como eje, y luego estos radios que salen en todas direcciones, y esos radios son los caminos, así era. Y como sabes, algunos de estos caminos todavía se utilizan hoy en día. Por ejemplo, si alguna vez visitas Roma, tienes que ver la vía Apia, B-A-P-I-A,
a ver la Vía Apia. Es una calzada que fue construida por los romanos hace 2000 años y que todavía se utiliza en la actualidad. De hecho, muchas de las catacumbas se encuentran a lo largo de la Vía Apia. Esta parte de Roma toma una ruta hacia el sureste, conectando Roma con varias otras ciudades en esa dirección. Pensemos que el apóstol Pablo casi con toda seguridad recorrió la Vía Apia, y probablemente otros apóstoles también. Y sigue ahí. Literalmente, se puede seguir los pasos del apóstol Pablo en esa antigua calzada de 2000 años de antigüedad. Así pues, los viajes y las comunicaciones formaban parte de la infraestructura que unía al mundo antiguo bajo el dominio romano. También proporcionaban servicios públicos como parte de esa infraestructura. De hecho, ¿sabías que los ingenieros romanos eran tan avanzados? Muchas de sus técnicas se siguen utilizando hoy en día. Hay acueductos romanos en esa parte del mundo que aún transportan agua 2000 años después. De hecho, si alguna vez nos acompañas a Israel, te llevaremos a Cesarea y te mostraremos un acueducto romano de 2000 años de antigüedad a orillas del mar Mediterráneo. Puedes subir las escaleras y, de hecho, pararte en la cima y contemplar el Mediterráneo. Así que el mundo entero estaba unido con esta infraestructura común: carreteras, comunicaciones, suministro de agua y mucho más. Ahora, observemos nuestro mundo actual. Tenemos una situación muy similar, solo que a una escala mucho mayor. Tenemos comunicaciones por satélite y viajes aéreos. Puedes salir de Los Ángeles en avión y llegar a Nueva York en 5 o 6 horas. En el SST puedes volar de Nueva York a París en menos de 4 horas. Así que, en realidad, si lo piensas, el mundo es más pequeño hoy, en cierto sentido, que en la época del Imperio Romano. Porque incluso en aquellos tiempos podía llevar días o incluso semanas viajar de Roma a Atenas, por ejemplo, o de Damasco a Jerusalén, y pensar que ahora podemos literalmente dar la vuelta al mundo en cuestión de horas. Así que es cierto, el mundo hoy es mucho más pequeño que en la época antigua romana. Así que, en términos de viajes, realmente vivimos en una aldea global o una comunidad mundial. ¿Y qué hay de las comunicaciones? Bueno, la llegada de los satélites y las comunicaciones inalámbricas ha revolucionado todo el campo de las comunicaciones. ¿Y qué hay de la economía global? ¿Sabías que puedes ir prácticamente a cualquier parte del mundo y usar tu tarjeta Visa para comprar el almuerzo, o tu tarjeta American Express, o lo que sea? Tenemos una economía global. Verás, todos estos factores están uniendo al mundo en una comunidad global, o lo que algunos llaman un nuevo orden mundial. Está sucediendo tal como sucedió en la época de la antigua Roma. Así que esas son las 4 cosas que Roma usó para unir al mundo hace 2000 años. Un gobierno común, un idioma común, una religión común y una infraestructura compartida. Y esas son las mismas 4 cosas que la Biblia indica que unirán al mundo al final de esta era. Bueno, eso es todo por hoy. No sé a dónde va el tiempo, pero eso es todo por hoy. Continuaremos en el próximo programa. Hasta entonces, les habla su amigo Silvio Parrales. Que Dios
los bendiga. Cuídense.